Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 39, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2, la Escuela de Frankfurt, 903, Marcuse, Felicidad y Utopía, los primeros estudios. Herbert Marcuse nace en Berlín, en 1898, de una familia hebrea de alta burguesía. En 1917 se inscribe en el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. Aún sin formar parte de la Liga de Espartaco, siente simpatía y consideración para con ella. Tanto es así que después del arresto y asesinato de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburg, se da de baja como protesta del SPD. De 1919 a 1922 estudia en Berlín y en Friburgo, donde entabla relación con Heidegger. Se licencia en 1922 con una tesis sobre la novela del artista. En Friburgo recibe también la influencia de Husserl. Sin embargo, sus intereses teóricos acaban por encaminarse hacia el marxismo y la filosofía crítica de la sociedad. A principios de los años 30 entra en contacto con el Instituto de Frankfurt y colabora con Horkheimer en una de las obras. A la llegada del nazismo y del segundo conflicto mundial se traslada, también él, a los Estados Unidos, donde en Nueva York se convierte en miembro del Instituto de Investigación Social de la Columbia University. Desde 1942 hasta 1950, trabaja en la Office of Strategy Services y en la Office of Intelligence Research. Más tarde colabora en el Russian Institute de la Columbia University de 1951 a 1952 y en el Russian Research Center de la Harvard University 1953-1954, realizando investigaciones sobre la Unión Soviética. En 1954 obtiene una cátedra de filosofía y politología en la Brandeis University de Boston, pero en 1965 la pierde a causa de sus ideas radical marxistas. Pasa luego a enseñar a la Universidad de San Diego, La Joya, en California. En 1966 es nombrado docente honorario de la Universidad Libre de Berlín Occidental, donde en 1967 participa en un debate sobre el movimiento estudiantil que en los meses calientes del 68 ve en él uno de sus inspiradores. Marcuse muere en Starnberg, en Alemania, en 1979. Entre sus obras recordamos la antología de Hegel y la fundación de una teoría del histórico, 1932, Razón y Revolución, Hegel y el resurgir de la teoría social, 1941, Eros y civilización, 1955, El marxismo soviético, 1958, El hombre a una dimensión, La ideología de la sociedad industrial adelantada, 1966, Cultura y sociedad, 1965, El fin de la utopía, 1967, Marxismo y revolución, Estudios, 1929-1932, 1969, Ensayo sobre la liberación, 1969, Contrarrevolución y revuelta, 1972, La dimensión estética, 1977-1978. La editorial Schrammkamp de Frankfurt está publicando los Schriften. En una primera fase de su pensamiento, de orientación fenomenológica existencial y caracterizada por una especie de Heidegger Maximus, se ve a Marcuse dedicado a fundamentar la acción revolucionaria del proletariado a través del concepto de existencia auténticamente histórica, como ha sido determinada por Marx y continuada por Heidegger. Sin embargo, en su nueva reflexión sobre el materialismo histórico, llevada de manera poco ortodoxa e influida por el marxismo occidental, además de por los manuscritos juveniles de Marx, resalta bien pronto el interés por Hegel, que en este periodo halla su expresión más significativa en la ontología de Hegel y la fundación de una teoría de la historicidad, 1932. Un denso volumen que en la filosofía idealista del ser permite vislumbrar una anticipación de la historicidad de Heidegger
y de la vida, de Dilthey, así como la base de una teoría dinámica y unitaria de lo real, capaz de superar la vieja dicotomía de sujeto-objeto. Aún más decisivos, por lo que se refiere a los desarrollos de la problemática marcusiana, son los artículos de crítica de la cultura y de la sociedad del periodo 1933-1938, en los cuales se encuentran en forma embrionaria algunas de las tendencias características del pensamiento maduro de Marcuse. En el ensayo sobre los fundamentos filosóficos del concepto de trabajo en la ciencia económica, aparecido en 1933, Marcuse se propone analizar filosóficamente el concepto de trabajo, mostrando el carácter limitativo y mistificador de la noción presupuesta por la ciencia económica y la mentalidad corriente. Sobre este objeto, él se refiere sobre todo a Hegel. En el ámbito de la filosofía, Hegel ha sido el último en estudiar a fondo la esencia del trabajo. Entre los economistas, el trabajo se configura sustancialmente como una actividad económica dirigida a satisfacer determinadas necesidades materiales. En cambio, según Marcuse, que utiliza un lenguaje de origen existencialista, el trabajo no es una determinada actividad, sino más bien el modo de ser o la praxis específica de la existencia humana en el mundo. Más concretamente, es el hacer o el atarearse por medio del cual solamente el hombre llega a ser para sí aquello que él es, adquiriendo la forma de su estar aquí, y al mismo tiempo haciendo del mundo su mundo. En consecuencia, el sentido primero y último del trabajo no es de tipo económico, la producción de los bienes, sino existencial, la autoproducción de la existencia misma. En otras palabras, en el trabajo no están en cuestión solamente los bienes o bienes vitales, sino más profundamente el poder suceder de la existencia humana en la plenitud de sus posibilidades. Tanto es así que todas y cada una de las necesidades tienen su fundamento último en esta necesidad original y permanente que la existencia tiene de sí misma. Refiriéndose a Friedrich von Gotti, Marcuse denomina esta insuficiencia de la existencia en sí misma que se halla en la base del trabajo con el término necesidad de la vida, o Lebensnot. En la Lebensnot se sobreentiende una situación ontológica. Ella tiene su fundamento en la estructura del ser humano mismo, que no puede nunca dejarse suceder inmediatamente en su plenitud, que debe, de modo duradero y permanente, autoproducirse. Según nuestro autor, el hacer del trabajo se cualifica por tres momentos: la duración existencial, la permanencia y su carácter esencial de peso. La duración del trabajo significa que el deber impuesto a la existencia humana no puede ser nunca absuelto en un único proceso de trabajo o en varios procesos de trabajo aislados, sino solo en su perdurable estar en trabajo o estar en el trabajo. Su permanencia significa que de él debe salir algo que, por su sentido o su función, sea más duradero que el acto aislado de trabajo y forme parte de un acontecer universal. El peso del trabajo significa que también antes de todos los agravios debidos a una específica organización social, él somete el hacer humano a una ley externa que se superpone a aquella, a la ley de la cosa que hay que hacer. En otras palabras, mientras en el juego, que no tiene duración ni permanece esencial, el hombre no se conforma a los objetos, sino que hace de ellos lo que le parece, experimentando la propia libertad y su estar junto a sí. En el trabajo aparece sometido a las reglas inmanentes de los objetos sobre los cuales se ejercita, resultando de algún modo fuera de sí. En el trabajo, el hombre se encuentra continuamente alejado de su ser sí mismo y dirigido a alguna otra cosa. Está continuamente junto a alguna cosa diferente y para otros. Como es conocido, Marx había distinguido entre objetivación y alienación, sosteniendo que no es el trabajo en cuanto a tal, siempre obligado a hacerse objetivo o a fijarse en un objeto, lo que es alienante, sino solo aquel tipo particular de trabajo que es el trabajo asalariado, en el que el individuo resulta separado y sometido respecto a los frutos de su propia actividad. A diferencia de Lukács, de Historia y Conciencia de Clase, Marcuse se muestra adecuadamente informado de tal distinción, como lo demuestra, por ejemplo, el ensayo de 1932, Nuevas fuentes para la fundación del materialismo histórico, donde nuestro autor
En una nota escribe: reificación indica la situación general de la realidad humana, que resulta de la pérdida del objeto del trabajo, de la alienación del trabajador y que ha encontrado su expresión clásica en el mundo de dinero y de mercancías capitalistas. La reificación debe, pues, distinguirse netamente de la objetivación. La reificación es un modo determinado y precisamente un modo extrañado, falso, de la objetivación. Ello, no obstante, en el artículo sobre el trabajo, Marcuse tiende a atribuir a este una cosidad esencial y una negatividad originaria, o sea, un componente ineliminable de alienación, debido al hecho de que en la objetivación del trabajo el hombre está fuera de sí junto a los objetos. Sin embargo, esto no significa aún, como quisiera algún estudioso, que Marcuse llegue a identificar tout court, objetivación y alienación. En efecto, por como se expresa en el resto del artículo, aparece evidente que para el Marcuse de 1933, lo que es verdaderamente alienante, de modo patológico, no es el trabajo o la objetivación en cuanto a tal, sino marxianamente un cierto tipo de trabajo o de objetivación que es el vigente en la sociedad capitalista. Veamos en qué sentido. En primer lugar, para Marcuse, la objetivación, aun siendo un peso y aun conteniendo en sí un componente alienante, con todo representa siempre una condición filosófica, sin la cual no hay trabajo, y por lo tanto, el hombre, la existencia, simplemente para que pueda acontecer, debe dejar acontecer esta objetividad, debe mantenerla, cuidarla, empujarla hacia adelante. El hombre puede alcanzar su propio ser solamente pasando a través de lo otro desde sí mismo. Él puede conquistarse a sí mismo solo pasando a través de la alienación y el extrañamiento. Esta primacía del trabajo, Marcuse también la utiliza en relación al juego y de su libertad abstracta, que él considera en función y no como sustituto del trabajo. En el conjunto de la existencia humana, el trabajo es necesario y viene siempre antes del juego. El trabajo es el resultado, el fundamento y el principio del juego, puesto que este último es precisamente un desprenderse del trabajo y un tomar fuerzas para el trabajo. En segundo lugar, nuestro autor distingue dos tipos de trabajo, uno obligado y dirigido a procurar lo estrictamente necesario a la existencia, otro libre y situado más allá de la reproducción material, de la existencia, en el sentido de Robert Marx. En la sociedad de clases, en virtud de la división del trabajo y de la dicotomía siervo-señor, el trabajo ha sido unilateralmente reducido a su primer aspecto, esto es, al económico. El trabajo, que por sentido y esencia se encuentra en relación con el acontecer de la totalidad y de la existencia, es decir, con la praxis en su doble dimensión, necesidad y libertad, se desplaza y cristaliza en la dimensión económica, en la dimensión de la producción y reproducción de lo necesario. Esto sucede en el momento en que la bidimensionalidad de necesidad y libertad en el interior de la totalidad de la existencia se ha vuelto una bidimensionalidad de totalidades diferentes de la existencia. En consecuencia, el deber histórico revolucionario que corresponde al hombre es el de obrar de modo que el trabajo, liberado del extrañamiento y de la reificación, vuelva a ser aquello que es en su esencia, la realización plena y libre del hombre entero en su mundo histórico. Situación que para Marcuse se identifica con el reino de la libertad, del cual hablaba Marx. Para la crítica del hedonismo, publicado en 1938, Marcuse pasa revista a los méritos de la filosofía hedonística tradicional, a la cual él atribuye, en contraposición a la llamada filosofía de la razón, un valor histórico progresista. En la protesta materialista del hedonismo se conserva un componente, generalmente proscrito, de la liberación humana, y por ello el hedonismo está ligado a la causa de la teoría crítica. La filosofía de la razón ha insistido en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la organización libre y racional de las condiciones de vida, en el dominio sobre la naturaleza. El hedonismo, en cambio, en el desarrollo y en la satisfacción global de las necesidades individuales, en la liberación de un proceso de trabajo inhumano, en el rescate del mundo para el disfrute. Entre los deméritos, por otra parte, él enumera el subjetivismo y el conservadurismo social. En efecto, la doctrina hedonística
colocándose en el punto de vista del individuo aislado, no ha sido capaz de plantear el problema objetivo de la felicidad y de su concreta realización histórica. Para el hedonismo, la felicidad permanece como algo exclusivamente subjetivo. El interés particular de cada uno, tal y como es, se afirma como el verdadero interés y se legitima contra toda universalidad. Estos son los límites del hedonismo. Estos son los límites del hedonismo, su dependencia del individualismo, de la competencia. En el ámbito de este análisis histórico crítico del hedonismo, Marcuse esboza también aquella teoría de la represión sexual como componente orgánico de la civilización del disfrute, que representará una de las ideas capitales de Eros y civilización. En efecto, observa Marcuse, si en el sistema capitalista es solo el trabajo abstracto quien crea el valor por el que se rige la justicia del intercambio, el placer no puede ser valor. Al contrario, si en nuestro tipo de sociedad el placer tomara la delantera, se pondría en peligro la necesaria disciplina y sería difícil el encaje puntual y seguro de la masa que mantiene en movimiento la máquina de todo el conjunto. En otras palabras, si se quitaran los frenos aleros, escribe Marcuse refiriéndose al potencial socialmente revolucionario implícito en la sexualidad, el principio burgués del trabajo por el trabajo entraría en crisis, dado que un ser humano no podría soportar en su interior la tensión entre el valor autónomo del trabajo y la libertad del placer. La miseria y la injusticia de las relaciones de trabajo se impondrían irresistiblemente en la conciencia de los hombres y convertirían en imposible su pacífico encaje en el sistema social del mundo burgués. Los conceptos de felicidad y de liberación se hallan también en la base de filosofía y teoría crítica, aparecido en 1937. Marcuse insiste sobre todo en la doble naturaleza realista y utópica de la teoría crítica, subrayando el valor filosófico de la fantasía. En efecto, suponiendo que por esta última, como han aclarado Aristóteles y Kant, se entienda la capacidad de intuir un objeto, aunque éste no se halle presente, se debe admitir, según Marcuse, que sin la fantasía, toda conciencia filosófica permanece siempre solo atada al presente o al pasado y alejada del futuro, que es lo único que ata la filosofía con la historia real de la humanidad. Sin embargo, ante la pregunta, ¿qué es lo que puedo esperar?, la fantasía no indica tanto, como han pretendido muchos filósofos, la felicidad eterna o la libertad interior, cuanto el desarrollo y la satisfacción ya posible hoy de las necesidades. El contenido de la teoría crítico-utópica reside pues en las necesidades y en su adecuada satisfacción, es decir, en la felicidad, que Marcuse, en polémica contra la línea dominante de la cultura occidental, dedica a celebrar las alegrías del espíritu en contraposición a los placeres del cuerpo, interpreta en clave mundana y práctico sensible. La concepción de la felicidad como fin y medida de juicio de las realizaciones revolucionarias constituye uno de los rasgos peculiares del marcusianismo, que lo contraponen especialmente a cierto marxismo ortodoxo. Contra la pérdida del nexo indisoluble entre revolución y felicidad, Marcuse afirma, no sin evidentes referencias críticas a la experiencia soviética: aquello que asume importancia no es que el proceso de trabajo sea regulado y planificado, sino la cuestión de qué interés determine la planificación y si en este interés se conservará la libertad y la felicidad de las masas. La no observancia de este elemento quita a la teoría algo de esencial, eliminando la imagen de la humanidad liberada, la idea de la felicidad, que debería distinguirla de toda otra forma de humanidad realizada hasta ahora. Sin libertad y felicidad en las relaciones sociales entre los hombres, el mayor aumento de la producción y la abolición de la propiedad individual de los medios de producción permanecen ligados aún a la vieja injusticia. También de 1973 es el artículo sobre el carácter afirmativo de la cultura, aparecido igualmente en la Zeitschrift, en el cual Marcuse sintetiza su juicio marxísticamente crítico sobre el modo tradicional de practicar la búsqueda teórica a través del concepto de cultura afirmativa, entendiendo como tal expresión aquel tipo de cultura que ha llevado, en el curso de su desarrollo, a hacer del mundo del alma y del espíritu un reino autónomo de valores, a desprenderlo de la civilización material para elevarlo por encima de esta. Su rasgo característico es la afirmación
que hay un mundo de valor superior y eternamente mejor, que a todos obliga y que se acepta incondicionalmente. Este mundo es esencialmente distinto del mundo afectivo de la lucha diaria por la existencia, y sin embargo, cada individuo puede realizarlo para sí desde su interior, sin cambiar el mundo. Otro trabajo que contiene en embrión motivos futuros del marcusianismo, sobre todo de El hombre a una dimensión, es algunas implicaciones sociales de la moderna tecnología, 1941, aparecido en los Studies in Philosophical and Social Sciences. En él, nuestro autor analiza el sistema tecnológico que ha mecanizado y estandarizado el mundo, uniendo el criterio del máximo útil a la máxima conveniencia y extendiendo su control total a todos los sectores de la vida, de modo que los hombres actúen según las reglas que aseguran el funcionamiento de la máquina. Este ensayo demuestra cómo también en Marcuse, paralelamente y contemporáneamente a Horkheimer y Adorno, se va consolidando la tendencia a percibir lo negativo del mundo contemporáneo, no tanto o no solo en el capitalismo en sentido estricto, cuanto en el mecanismo tecnológico totalitario que se encuentra en su base.